se saca la hora y empieza a subir el número. Igual somos pocos. Mira, Iván, en general se está publicando viernes, sábado, todavía lo estamos trabajando, así que no está publicado todavía. En general siempre es a fin de semana, o sea que después del viernes, el sábado, el domingo seguramente va a estar publicado por allí. Oh, esto es. Déjenme que vamos a sacarle el sonido de esto. Bueno, ya estamos en hora. Esperamos hasta las y 45 y arrancamos para no dejar a nadie. Con el teléfono. Se les voy a ir compartiendo el enunciado. Bueno, son y 44.
Bueno, buen día a los que se sumaron, que se van sumando ahora. Feliz día también, así el saludo les llega a todos. Y voy a, les estoy compartiendo aquí el enunciado con el que vamos a trabajar hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy para los que se sumaron después y antes de que me vuelvan a preguntar? El TP4 va a estar publicado para el fin de esta semana, así que sabemos que los temas son los que se estuvieron empezando a trabajar la semana pasada, ¿sí? Y eh, esta semana va a quedar publicado y la semana está en curso, vamos a trabajar orientados al parcial, vamos a trabajar, a diferencia de lo que normalmente hacemos con la ficha 24, que es lo mismo que van a trabajar con el profe Valerio, ¿sí? El día jueves. Nada más que ustedes van a trabajar algunas cuestiones teóricas y nosotros, como siempre, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Esta clase está orientada absolutamente a un ejercicio que se asemeje a la idea del parcial 4, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta antes de arrancar, y si no, iniciamos nomás. Bien, el ejercicio está en la guía 24, o sea, en esta semana en curso, y es el número 3, dice administrador de gastos. El ejercicio dice, una empresa cuenta con 3 sucursales numeradas de la 0 a la 2 y necesita gestionar sus gastos por mes. De cada gasto se registra lo siguiente. Acá serían los ítems de cada uno de los gastos, ¿sí? Para ponerle acá las viñetas y los números me los borra cuando los pego aquí en la pizarra. Si nos queda un poquito más prolijo, ¿sí? Tiene un código, tiene una descripción. Pero un mes, el mes va del 1 al 12, ¿sí? Los gastos del año. Y la sucursal, que son 3, va del 0 al 2. Y por último, el importe de ese gasto. Lo que tenemos hasta allí. Hasta ahí tenemos contenido parcial 2, ¿no? No hay nada de parcial 3 aquí. De parcial 4, perdón. Esto es contenido parcial 3, no hay nada de parcial 4. Exclusivamente. ¿Qué es lo que tendríamos para arrancar con esto? Si quieren activar micrófono, no hay problema. Tendríamos la definición del registro, ¿estamos de acuerdo? Bien, el registro, exactamente. Entonces, podemos arrancar, ¿sí? Como hicimos cuando empezamos a trabajar en el parcial, en armar nuestro proyecto, no, project, día 24, ejercicio 3. Bueno, ya cuando se me tara el PyCharm, vamos a abrirlo nuevo. Está cargando. Ahí está. No veía que cargar, ya me estaba preocupando.
Bueno, ahora sí. Espero que ahora me permita crear los módulos, como recién no me dejaba, los archivos .pi. Ahora sí lo tengo visible. Vamos a poner de nuevo esto atrás, ahora sí. New Python file. Soporte, registro le voy a poner. O soporte, como quieran llamarlo, no hay problema. Y acá vamos a definir entonces el gasto, ¿sí? Class gasto, 2 puntos. Y acá vamos a definir la función constructor. Dejo al lado para tener los campos que va a tener nuestro registro, va a tener un código, va a tener una descripción, va a tener un mes, una sucursal y un importe. Y acá los campos con el nombre bien completo, el punto código es igual al código que viene por parámetro, el punto descripción, esto lo voy a hacer rápido, sí, ya esto no debería ser nada complejo para ustedes, ¿sí? Mes es igual al mes, self.sucursal es igual a suc, y self.importe es igual a imp. Y alguna función para mostrar, el toString write, la que quieran armar, que recibe un registro del tipo gasto, y nos lo muestra en pantalla en el caso del write. Gasto.código and y lo mismo para cada uno de los campos. Para que no me aparezca uno abajo del otro, le pongo el separador de el end, digamos, el terminador del print distinto. Hasta el último, que ese ya no lo vamos a modificar para que el gasto siguiente se vea en el renglón de abajo. Sucursal. Y por último el importe. Este ya no le cambiamos el end. Y con eso tenemos listo nuestro registro, ¿sí? Acá no hemos hablado de archivos todavía, ni de matrices, cosas que entran en el parcial 4 y que no entraron en el parcial 3, ¿sí? Con esta definición, es lo que leímos hasta aquí del enunciado, con esta definición lista, vamos a leer el resto del enunciado, ¿sí? Vamos a tratar de dejarlo por ahí. Cargar los n registros de gastos en un vector. Cuando nos dice así, si bien acá no lo aclara, ¿sí? N se carga por teclado. Vamos a aclararlo. ¿Y cómo debe ser ese valor de n? Entero, ¿y qué rango debería asumir? Positivo, exactamente. No debería ser ni negativo ni cero tampoco, mayor a cero, exactamente. Y esa validación la tenemos que hacer, ¿sí? Acá voy a ir agregando los ítems de lo que vamos a hacer. La semana pasada nosotros trabajamos con archivos de texto y esta semana vamos a trabajar con archivos binarios en el ejercicio. Para que tengan en cuenta, el parcial va a tratar sobre archivos binarios y el TP va a tratar sobre archivos de texto. Entonces, de los dos lados vamos a tener que seguir practicando, ¿sí? Estoy
agregándole los puntos al enunciado porque no me lo copia con la numeración, ¿sí? Bien, empecemos por aquí. Cargar los n registros de gastos en un vector. N se carga por teclado. Para hacerlo más fácil y poder ir probando a medida que vamos trabajando, como lo solemos hacer, vamos a trabajar con la carga aleatoria en lugar de carga manual, ¿sí? Entonces voy a volver al PyCharm y no vamos a trabajar más en este módulo, sino que vamos a agregar un módulo adicional, principal, para agregar el resto del trabajo. Si quieren tener otro módulo con funciones que rehusan, como por ejemplo de validación, lo pueden hacer, ¿sí? Voy a importar random, voy a agregar registro, ¿sí? Pero ese lo voy a poner así, from registro, import asterisco, para no tener que escribir registro punto, ¿sí? Y vamos a arrancar. Hacemos la función, ¿sí? De nuevo, esto también debería ser algo fácil porque tiene que ver con parcial 3, cargar vector, que le mandamos el vector de gastos, le voy a llamar así a mi vector, pero para que estemos en sintonía, vamos a poner def principal, y en def principal vamos a llamar a cargar vector de gastos, ¿sí? Cargar vector de gastos con un vector ya creado. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el vector gastos, en lugar de usar append, voy a crear el vector con n elementos, pero ¿de dónde sacamos n? N había que cargarlo por teclado, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer validar positivo, que sea mayor a 0, y vamos a hacer esta función, ¿sí? Si la tienen en alguna función, ustedes en algún módulo que quieren reusar, no hay problema para la clase, validar positivo, n es igual a 0, mientras n sea un valor inválido, ¿no? Menor o igual a 0 no nos sirve, entonces le vamos a pedir que le cargue. Int, input, ingrese el valor de n, o la cantidad de gastos del mes, del año, perdón. Y con esto vamos a preguntar si es inválido, si es menor o igual a 0, perdón, menor. Valor incorrecto. Esta es una forma de validar, ustedes pueden aplicar otra, ¿sí? Y acá retornamos el valor de n. Quiero que nos vaya quedando prolijito, entonces no vamos a tener la posibilidad de que no haya gastos, ¿sí? Sí o sí vamos a tener al menos un gasto. Y n tiene que ser 1 o más. Bien, vamos a cargar vector. Ya tenemos en principal la cantidad de gastos, que sabemos que va a ser 1 o más, creado el vector de gastos, vacío, con los n elementos apuntando nada, ¿sí? Sin registros adentro, están todos vacíos, y cargar vector se va a encargar de llenarnos esos datos. Entonces, vamos a recorrer el vector de gastos, y para cada uno de los elementos vamos a llenar un registro del tipo gasto. Entonces necesitamos un código, necesitamos una descripción, necesitamos un mes, necesitamos una sucursal y necesitamos un importe. Esos son los campos que necesitamos para poder decir que va hacia el vector de gastos en la posición y que cree el registro gasto con esos datos, ¿sí? Con descripción, mes,
sucursal e importe. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que llenar cada uno de estos campos. Si la carga es manual, acá harán int input o lo que corresponda y validaciones que sean requeridas, y si es carga automática, bueno, acá vamos a generar los valores dentro de los rangos que correspondan. El código podemos hacerlo algo sencillo como I+1. La descripción, vamos a poner algún tipo de descripciones en una tupla para hacer un choice, ¿sí? Luz, gas, agua, varios, sueldos, impuestos, y otros, supongamos, ¿sí? Para tener distintas descripciones. Entonces acá que la descripción salga de esa tupla, ¿sí? De un choice, random.choice, pueden hacer como quieran, si quieren poner descripción y un número también, ¿sí? Pero para que parezca más real, vamos a hacer algo así. El mes es un valor del 1 al 12, así que es fácil. Randint 1,12. La sucursal es un valor del 0 al 2, ¿sí? Random.randint del 0 al 2, ¿sí? Acá dejé la pizarra para que tengamos esos recuerdos, esos machetes rápidos. Y el importe, podemos hacer un random.random, multiplicarlo por un valor alto, y sumarle, no sé, 100 para que sea el monto menor de gastos. Y además de eso, deberíamos tener una función que lo muestre, que de paso es el punto 2. Mostrar vector de gastos, def, mostrar vector, gastos. Así vamos viendo cómo se generó el vector. Recorremos el vector. De nuevo, seguimos hablando de contenido de parcial 3. ¿Sí? Y acá llamamos a la función write, que recibe un gasto. Entonces es gastos, posición, y le mandamos el registro que estamos recorriendo y que lo muestre. Acá voy a llamar a mostrar vector. Y acá voy a llamar a principal. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Si hay alguna pregunta o voy muy rápido, me avisan, ¿sí? Estoy tratando de ir rápido en esta parte, que ya debería ser conocida. Es más, hay ciertas cosas de acá que por ahí en otro ejercicio lo podemos tener hecho para dedicarnos a lo nuevo, ¿sí? Pero, por favor, me preguntan, me paran. ¿Estamos bien? Parece que sigue, Romy. Bueno, genial. Se lo vieron a estos, así que creo que no hay problema. Bueno, entonces yo espero un poquito para que puedan ir viendo. Están, espero, trabajando a la par, ¿sí? Si pueden es ideal. Yo acá voy a correrlo, ¿sí? Voy a generar, no sé, 20 gastos. Total es aleatorio. Y acá debería poder verlos. Podemos agregarle un round y al importe. Y tenemos cada uno de nuestros gastos visibles aquí en pantalla, ¿sí?
Podemos agregarle acá directamente el valor de origen, ¿no? Al mostrarlo. Vamos a volverlo a correr. Ahí ya tenemos todos los importes con 2 valores después de la coma, ¿sí? Como máximo 2 valores, ¿sí? Eso es lo que le dije acá al round. Eso sería el punto 1 y el punto 2. Ahora vamos al punto 3 y ahí es donde empezamos las cosas nuevas, ¿sí? El punto 3 dice, generar un archivo con aquellos gastos cuyo importe supere cierto valor. Vamos a aclarar también acá, vamos a poner cierto valor X. X se ingresa por teclado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el punto 3? A ver, ayúdenme. ¿Alguna idea? Crear un archivo que solamente, bien, lo primero que deberíamos hacer es cargar ese valor de X para saber cuál es el importe y después, ¿qué estructura habrá que recorrer? ¿De dónde sacamos los datos para generar el archivo? El vector de registros, exactamente. O sea, que lo que hay que recorrer es el vector igual que en el caso del write, en el caso perdón, en el caso del mostrar quería ser así, ¿sí? Hay que recorrer el vector como lo hicimos acá, ¿sí? En definitiva. Pero eso nos va a generar un archivo. Entonces, para poder trabajar con un archivo, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Acá vamos a poner def generar archivo. Le vamos a mandar el vector de gastos, porque de ahí vamos a sacar la información. Y también le vamos a mandar el valor de X. Lo vamos a cargar afuera de la función. ¿Sí? Antes de llamar a generar archivo acá, gastos y X. Entonces ese X, que no tiene de dónde sacarlo, vamos a cargarlo por teclado. Float, input, ingrese el valor del gasto a partir del cual generar el archivo. 2 puntos y pedimos eso. ¿Sí? ¿Entiende la idea? Yo le pido un valor que nos sirve de referencia, ingresa, no sé, el valor 3.000, entonces acá vamos a recorrer. ¿Este gasto tiene más de 3.000? Sí, va al archivo. ¿Este gasto tiene más de 3.000? También, ¿sí? Cuando llegue este gasto, no tiene más de 3.000, este no lo va a grabar. Este gasto no debería aparecer en el archivo, tampoco debería aparecer este gasto, ni este gasto, ¿sí? El 15, ni el 19, porque son gastos menores a 3.000, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Habría que validarlo? Podrías validarlo, Darío, no te va a generar error. ¿Querés validar que sea mayor a 0? Lo podés hacer. Ahora, si carga un valor negativo, todos los gastos van a tener un valor mayor a ese negativo, ¿sí? Digamos que la validación no va a ser crítica en este caso. ¿Se entiende? Bien. Entonces, generar archivos recibe el vector y el valor de X, que es el gasto para el valor para generar el archivo a partir de ese monto, ¿sí? Supere, entonces es mayor que no incluido. Y dijimos que acá vamos a recorrer el vector por i, in range, len de gastos. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con un archivo binario?
¿qué funciones tenemos para grabar en un archivo? ¿Se acuerdan? En un archivo binario. También eso, Elías. Lo primero que necesitamos es, perfecto, es abrir un canal de comunicación. Lo mismo que hicimos el martes con los archivos de texto, ¿sí? Hay que hacer con los archivos binarios, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá m, cualquier nombre, igual a open, el nombre del archivo, en este caso le podemos poner gastos.dat, y el nombre que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en la carpeta del proyecto, recuerden que ahí le podíamos dar una ruta. ¿Y cuál será el modo de apertura que necesitamos en este caso? ¿Por qué WB? ¿Qué nos permitía el WB que sugiere Darío allí? Escribe un archivo binario y si no existe, lo crea. Perfecto. Eso es lo que nosotros estamos necesitando. Si nosotros nos pidiera agregar los gastos en el archivo que ya puede existir, tendríamos que usar qué modo de apertura. AB, exactamente, Ignacio, exactamente, ¿sí? Bien, entonces, recorremos el vector, ya tenemos el canal de comunicación abierto. Con los archivos binarios era tan sencillo como escribir m.write, ¿sí? Ahora, ¿cómo es para grabar en un archivo binario? Necesitamos trabajar con dump, y dump está en el paquete, en el módulo pickle. Entonces, necesitamos agregar, ¿sí? Los archivos de texto son por ahí un poquito más sencillos, los archivos binarios que son un poquito más complejos, requieren importar, ¿sí? Por ahora vamos agregando esto, y si necesitamos algo más lo agregamos, pickle, porque la función para grabar en un archivo es dump, correctamente como dice Ignacio. Entonces, vamos a ir acá. ¿Y qué hay que grabar? Eso yo voy a hacer article.dump. Acá le digo, ¿qué quiero grabar? Perdón, me faltó la P. ¿Qué quiero grabar? Quiero grabar el registro gastos del vector en el archivo M, ¿sí? Y por último, cerrar la conexión. Pero acá, ¿qué estoy grabando? A ver, díganme qué estoy grabando en este archivo. Estoy grabando todo, ¿sí? Si a mí me dice grabe todos los gastos en un archivo, eso está perfecto, pero a mí no me pide que grabe todo y tenemos este X que no lo hemos usado todavía, ¿sí? Entonces, si a mí me pide grabar todo lo que está en el vector en el archivo, esto está perfecto. Ahora, si a mí me pide que grabe solo los que cumplen con una condición, me falta la condición, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar adentro de un if. ¿Cuál es la condición? Para que vaya a grabarlo. Bien, que el gasto que estoy recorriendo ahora, gastos, es el vector, to be, punto, importe se llama mi campo, no monto, pero es lo mismo, ¿sí? Sea mayor al valor de X. No mayor o igual porque dice el enunciado que supere el monto, ¿sí? Supere cierto valor, dice el enunciado. Entonces, que no sea igual, ¿sí? Que sea mayor a. ¿Estamos de acuerdo? No, en mi caso es importe. Mira, te muestro, Leandro, int era el parámetro, pero el campo se llama importe, ¿sí? Fíjense cómo lo llenaron ustedes, ¿sí? Estos son errores comunes, usar un nombre acá, usar otro acá, bueno,
que rápidamente se descubren al ejecutar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto lo podemos ejecutar. Llamé al generar archivo, ¿sí? Voy a volverlo a ejecutar. Cargo de nuevo 20. Miro los importes. ¿Sí? Hay varios que están menores a 3000, así que puedo usar eso. Voy a usar el importe 3000. Y no me muestra nada porque no hicimos nada que lo muestre, ¿no? Pero si yo voy a la carpeta del proyecto, ya tengo el gastos.data acá. Y a diferencia del archivo de texto, acá me ofrece cambiar el encoding, pero no lo voy a poder ver. Veo que hay datos, ¿sí? Veo que el archivo se quedó con datos, porque puedo visualizar algunos caracteres, algunas cosas que se entienden. Ahora no tengo acceso a los datos como en un archivo de texto que los veíamos claramente, ¿no es cierto? Eso ya no lo podemos hacer. Podría volverlo a ejecutar, voy a volver a hacer 20, y acá para el importe le voy a decir mayores a 10.000. A ver si tengo alguno de casualidad, porque puedo tener hasta el 10.099 podría tener. ¿Qué pasa con el archivo gastos.data aquí? Bueno, no debería tener ninguno, no se piso, ¿sí? Déjenme que lo vuelvo a... lo quiero ver acá directamente, va a ser así. Lo voy a borrar al archivo. Vamos a ejecutar de nuevo. 20. Y el importe mayor a 10.000. No hay ninguno. Fíjense qué pasó con el archivo. No lo tenemos, ¿sí? No hay archivo directamente, ¿sí? ¿Por qué no hay archivo? Porque no hay ningún ítem que cumpla. O sea, el abrir el canal de comunicación en como modo de apertura que lo crea, si no existe, no nos crea el archivo si no va a grabar nada, ¿sí? Recién por eso no lo pisó. Por eso fui y lo borré yo a mano, ¿sí? Se te crea vacío, también es válido, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que el archivo se haya creado para ver que haya datos realmente en el archivo al momento de mostrarlo. Entonces vamos a agregar esa función de mostrar archivo. En la clase pasada lo hicimos. El verificar si el archivo existe es idéntico para un archivo binario y un archivo de texto. En definitiva, lo que hace es ver si existe ese archivo en el lugar donde estamos diciendo y con el nombre que estamos diciendo, ¿sí? Para mostrar el archivo hay que mandarle algo por parámetro de la función. Podríamos mandarle el nombre del archivo, o podríamos no mandarle nada y que trabaje directamente con el nombre del archivo conocido. El valor de M no, porque es local a esta función, y además porque aquí estaba con un modo de apertura y acá va a estar con otro modo de apertura. Ahora, ¿qué necesitamos hacer con el archivo? Para mostrarlo. Vamos a leerlo, entonces estamos RB, exactamente. Vamos a volver a abrir el archivo. Open. Gastos.dat. RB. Ahora, siempre podemos abrir el archivo. ¿Qué pasó si recién se pone un monto, como les mostré, y el archivo no está directamente en la carpeta? No tengo archivo. No era mi... Esto es lo que borré recién. No era mi carpeta, era esta, mi carpeta, ¿sí? Y no tengo archivo. ¿Puedo abrir yo el canal de comunicación con el archivo que no está? Bien, tengo que validar si existe. Entonces, antes de instanciar esto, vamos a ocuparnos de verificar si el archivo existe, ¿sí?
¿Cómo hacemos eso? La clase pasada lo hicimos, ¿sí? Bien, tenemos la función exist que pertenece al módulo of.path, entonces vamos a importar, ¿sí? Vamos a importar of.path directamente, eso es lo que vamos a usar. Y acá vamos a preguntar if of.path.exist nos devuelve esto. Acá le vamos a mandar el nombre del archivo. Acá sí me conviene, porque lo uso 2 veces al nombre del archivo para evitar problemas, me conviene guardar el nombre en una variable. Voy a poner nombre. Para no repetirlo más de una vez, porque ese error de tipeo que puedo cometer, poner gasto, me puede generar problemas. ¿Qué me devuelve el if? El exist, ¿qué me devuelve? ¿Valores de qué tipo? Bien, un booleano, true o false. Si me devuelve true, ¿qué significa? Que el archivo existe. Eso es lo que yo quiero, que el archivo exista. Pero si yo dejo así, la pregunta, todo lo que siga abajo va a tener que estar tabulado. Entonces, lo que normalmente hacemos es negar esta pregunta. Y si esto no existe, hacemos un print. El archivo no existe. Y un return. De esa manera, corta la función y todo lo demás no tiene que estar tabulado adentro del if. ¿Sí? Otra opción es dejar que sea verdadero sin el not y tabular todo lo que sigue. ¿Sí? Eso lo organizan ustedes. Ese es el por qué normalmente preguntamos de si no existe y si no existe, corte. ¿Sí? Y no tenemos que tabular el resto adentro de la condición. Si llega acá, es porque el archivo existe. Y si no existe, el return termina la función y volvió a la función principal que lo llamó. ¿Sí? El archivo existe, ¿qué hacemos? Podemos abrir el canal de comunicación, eso ya no nos va a dar error. ¿Y qué más? Queremos verlo en pantalla. ¿Cómo mostramos el archivo en pantalla? ¿Puedo hacer print de M? Tengo que recorrer el archivo, levantar los registros que están en el archivo y visualizarlos en pantalla, y como son registros, vamos a usar el Bright. ¿Sí? El registro que estoy levantando lo voy a mostrar en pantalla con Bright. En definitiva, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo recorremos un archivo? Un archivo binario, ¿no? Porque con los archivos de texto ya vimos cómo podíamos hacer las estrategias usando el read. Algo así. Lo que vamos a hacer es tomar cuál es la ubicación del final del archivo. A ver, voy a ir a la pizarra un ratito, ¿sí? Déjenme que voy a mover la pizarra y se las voy a volver a compartir, pero en mi monitor touch, en mi compu, para poder jugar un poco y rayar un poquito. Ahí tengo el whiteboard, acá tengo mi lapicera y modo tablet. Bien. Nosotros tenemos nuestro vector, teníamos para tener las estructuras presentes. A ver qué le pasa. Ahí está. Va con delay. Bueno, tenemos nuestro vector de gastos para tener presente, ¿sí? Gastos
es el vector, donde tenemos cada uno de los gastos mensuales. En el caso mío de la ejecución eran 20, ¿sí? Y cada gasto tiene los 5 campos, ¿sí? Por eso puse 5 filas, digamos, como si fueran filas, no es una matriz, sino que es un vector de registros. Y a partir de eso generamos el archivo que también se llama gastos, pero gastos.dat, y que va a tener solo los registros, acá vamos a poner por ejemplo 3, ¿sí? Que cumplen con tener el importe mayor que X, siendo X un valor que cargamos por teclado, ¿sí? Entonces acá tenemos gastos.dat, como para ubicarnos con las estructuras, ¿sí? Para recorrer el archivo, nosotros necesitamos saber dónde termina el archivo, ¿sí? Y esto es lo que Ignacio está sugiriendo manejar con el recorrido, ¿sí? Si nosotros le pedimos a o.path el get size, nos va a decir el tamaño del archivo y que coincide con el fin del archivo en el disco, ¿sí? En donde está almacenado. Y además nosotros necesitamos saber en dónde está ubicado el puntero de registro activo, PRA o File Pointer, ¿sí? ¿Qué es el puntero de registro activo? Nos está indicando en dónde está parado el recorrido en un archivo, ¿sí? Cuando yo abro el archivo en modo WD, perdón, en modo RB de lectura, ¿sí? R de read, para leer, el puntero de registro activo se ubica al inicio del archivo, ¿sí? Entonces, cuando yo le pido leer, y eso lo vamos a hacer, le pido que levante ese registro, ¿sí? Que está almacenado, ¿sí? Como cuando hicimos la grabación, lo hicimos con pickle punto dump. Para leer, lo vamos a hacer con pickle punto load, ¿sí? Que alguien lo comentó antes, load, ¿sí? Esta lectura va a hacer que avance un registro entero y el puntero de registro activo va a pasar acá, ¿sí? Cuando haga otra lectura, va a ubicarse aquí y el puntero de registro activo va a pasar a estar aquí, ¿sí? Cuando avance esta última lectura, el puntero de registro activo va a estar aquí. Cuando el puntero de registro activo y el fin del archivo coincidan, yo puedo seguir leyendo el archivo. Exactamente. Cuando hace un load, avanza la cantidad de bytes del archivo binario que coinciden con el registro que estoy leyendo. Exactamente. No hay que decirle avance. Avanza solo el load. Se mueve el registro en bytes, ¿sí? Cuando llegamos acá y coincide el puntero de registro activo y el fin del archivo, ¿podemos seguir avanzando? Bien. ¿El resto está en clase? Estamos con Ignacio nomás, me parece. Estamos acá, sí, sí. Están No, atendiendo vos sí, Nico, a los chicos. pero nadie más contesta. Por lo menos uno entendió. Bueno, bárbaro. Perfecto. ¿Sí? Yo quiero saber si están entendiendo. Bueno, están, pero ¿se entiende lo que estamos haciendo? Porque a veces eso es difícil de entender, ¿sí? Que el load es el que avanza, que no le decimos avance con un for, ¿sí? Sino que el ciclo nuestro va a ser mientras no llegue el final del archivo. Por eso es la condición que había dicho Ignacio al inicio, pero yo quería que la
la trabajáramos, la manejáramos para saber por qué esa es la condición, ¿sí? Entonces, me vuelvo voy a dejar de compartir acá y voy a volver a compartir el PyCharm, ¿sí? Donde estamos trabajando nosotros. Bueno, perfecto. Si se entiende, perfecto. Y entonces vamos a hacer este recorrido. Lo primero que vamos a hacer, en lugar de en la condición pedirle el tamaño del archivo, lo vamos a guardar en una variable, porque no tiene sentido estar pidiéndole que nos diga cuál es el fin del archivo en cada vuelta. ¿Sí? Entonces vamos a decirle, tam es igual a os.path.getSize, y acá recibe el nombre del archivo. Ven que son 3 veces que usamos el nombre del archivo, por eso lo guardo en una variable, porque si acá decimos gasto, acá gastos, acá gasto, de nuevo, estamos en el horno. Entonces, es mejor guardarlo en una variable, o bien alguien había sugerido, se lo mandamos parámetro, el nombre del archivo, podemos definirlo en la función principal, y mandárselo por parámetro, generar archivo y a mostrar archivo, por ejemplo. ¿Sí? O incluso podemos pedir que se ingrese por teclado cuál es el nombre del archivo que quieren usar, ¿sí? Mientras el enunciado no diga nada, cualquiera de las opciones que ustedes quieran manejar son válidas, ¿sí? Yo simplemente lo hice esto para evitar error de tipeo en escribirlo acá, acá y acá, ¿sí? Lo escribí una sola vez y tiene que ser la misma que usamos acá, porque si no, no va a existir el archivo, ¿sí? Bien. Hasta ahí lo único que tenemos es el punto del fin del archivo. Lo que queremos nosotros ahora es saber dónde está el puntero de registro activo. Y ahí vuelvo a lo que me decía Ignacio como sugerencia. Pregunto, ¿dónde está parado el puntero de registro activo? Esa es la llamada a la función. Fíjense que es una función, paréntesis, ¿sí? La función tell. Esto es lo que yo dibujaba como PRA, el puntero de registro activo. Eso me está diciendo en dónde está ubicado en la lectura en este momento. Mientras eso sea menor al tamaño, entonces me evito pedir el getSize, que va a ser la elaboración de que me diga dónde está el fin de archivo para cada vuelta, directamente lo pedí una sola vez y lo guardo en una variable, total no va a cambiar, ¿sí? El final del archivo, desde que lo abre hasta que lo cierre, va a ser el mismo. Si eso es verdadero, significa que tengo posibilidad de leer, ¿sí? A ver, déjenme que voy a arrastrar de nuevo la pizarrita, a ver si lo podemos dejar visible en algún lugar aquí, y que nos permita ver el gráfico. A ver, vamos a mover esto un poco para acá, y esto vamos a dejarlo así. Bien, así nos queda visible la pantallita, digamos, la gráfica que hicimos recién, y la podemos ir analizando, ¿sí? Entonces, el mshell nos dice dónde está el puntero de registro activo. Mientras sea menor, tenemos para leer. Cuando llega a ser igual, es porque hemos terminado el recorrido del archivo y no hay más nada para leer, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro, por eso es la condición del while, ¿sí? Cuando el puntero de registro activo no es menor que el getSize que está acá, entonces corta. Ahora, si es menor, tengo para leer. Y leer dijimos que lo íbamos a hacer con load. De article.load, le mandamos el conector del archivo, lo que abrimos con open. Y esto nos devuelve lo que lee, ¿sí? El dump recibe por parámetro qué grabar y dónde. El load recibe de dónde leer y nos devuelve el registro que está leyendo. Entonces acá le podemos llamar gasto, por ejemplo, ¿sí? Como quieran. Déjenme ver que esté bien tabulado, porque lo escribí al revés. Así me garantizo que quede bien tabulado. ¿Y qué hago con esto? Lo único que yo quería hacer era verlo en pantalla, ¿no? Mostrar el archivo. ¿Qué hago con ese gasto? Lo mostramos con write, ¿sí? No puedo hacer print, es un registro del tipo gasto, ya lo habíamos adelantado, Elías se acordó,
lo vamos a mostrar con el write. Write, gasto. ¿Y qué me falta hacer? Y pedirle que avance no hace falta porque el load avanzó y movió el puntero del registro activo al inicio del registro siguiente o eventualmente al final cuando termina. Y para cerrar la función mostrar archivo, ¿qué nos falta? Cerrar la conexión, exacto. Siempre que hay un open tiene que haber un close. ¿Sí? Vamos a cerrar la conexión con el archivo. Y lo que voy a agregar por aquí, simplemente por una cuestión de interfaz, es un print con un barra n para que no se pegue todo, contenido del archivo. Como para visualizar el contenido del archivo con algún título y no quede pegadito, ¿sí? Voy a ejecutar esto de nuevo, ¿sí? Vamos a ingresar el valor de... Ah, esperen, dame a mostrar, no. Déjenme que lo frenemos aquí. Vamos a llamar a mostrar, ¿sí? Si no, no vamos a ver lo nuevo que hicimos. Mostrar archivos. Ahora sí. Quiero dejar visible el mostrar archivo aquí por las dudas, que alguien quiere copiar algo. Bueno, valor para generar el archivo, vamos a ver un valor, ¿sí? Hay varios menores a 1000 aquí. Aquí hay otro, bueno, 2000 de nuevo, ¿sí? 1200. Ponemos 2000. Y acá tenemos el archivo con los gastos que tienen un importe que es mayor a 2000. Mayor a 2000, mayor a 2000, mayor a 2000, ¿sí? Cada uno de los gastos que eran menores a 2000 no deberían estar en el archivo y así lo estamos visualizando. Voy a borrar el archivo, quiero probar el hecho que no esté, ¿sí? Voy a borrar el gastos.dat desde la memoria directamente, y acá ya no, el archivo ya no está, fíjense que se actualizó el proyecto y no está más, lo voy a volver a ejecutar, 20, acá voy a poner un importe bien grande, y acá contenido del archivo nada, ¿sí? El archivo se creó, en este caso se creó vacío, podríamos tener algún tipo de validación, ¿sí? De si el contenido del archivo está vacío, para evitar errores, ¿sí? O este tipo de mensajes. ¿Cómo podríamos mejorar eso? ¿Alguna sugerencia? A la hora de mostrar el archivo que no tenga nada. En realidad, habría que ver cuánto nos devuelve el getSize, porque en realidad el getSize no es en tamaño en bytes, sino que coincide con la última posición del archivo en ubicación de memoria, ¿sí? Entonces no es directamente un tamaño, habría que ver, sí, que por ahí el punto de registro activo coincide con eso, pero también podríamos hacer algo como acá, fíjense, algo más sencillo, ¿sí? Hay datos igual a false, y acá ponemos, hay datos igual a true, ¿sí? Algo más sencillo. Y acá cuando termine preguntamos if not, hay datos, o sea, si vale false, print, no hubo gastos en el archivo, por ejemplo, ¿sí? El archivo no existe, ya lo tenemos validado, y acá, ¿sí? Que no hubo gastos en el archivo también. Fíjense que si yo lo vuelvo a ejecutar, si yo tuviera un menú de opciones, me podría ir derecho a hacer eso.
Ahora lo vamos si llegamos a hacer todo el ejercicio y nos sobra el tiempo, lo cambiamos a menú, pero yo quería detenerme en todo lo demás. Vamos a poner de nuevo un valor alto, como hicimos recién. Y fíjense que ahora ya me dice no hubo gastos en el archivo, no vemos un título vacío que parece que no hay respuesta, ¿sí? Y si ponemos un valor más pequeño, ¿sí? 3000, por ejemplo, bueno, acá ya el no hubo gastos no se ve, porque la bandera y gastos vale verdadero cuando al menos encuentra uno, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es una opción sencilla. Vuelvo al enunciado, ya tendríamos el punto 3 listo, ¿sí? Por aquí, y el punto 4 también, porque era mostrar el archivo. El punto 5, generar una matriz de acumulación, pero no a partir del vector, a partir del archivo. Nos pide generar la matriz de acumulación, ¿sí? Hay que volver a recorrer el archivo. Ahora no hay que trabajar desde el vector que se genera en el punto 1, sino directamente desde el archivo generado en el punto 3, que son menos registros, ¿sí? Si es que no ponemos un valor tan chiquito que pasen todos. Que represente el gasto total por mes y por sucursal. Vamos a armar esa matriz. ¿Cuántos elementos tiene esa matriz? Matriz de acumulación a partir del archivo generado en el punto 3 que represente el gasto total por mes y por sucursal. ¿Cuántos elementos tiene esa matriz? Fíjense que tenemos 12 meses, del 1 al 12, y 3 sucursales, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿sí?, para la matriz, uno de estos que sea la fila y otro que sea la columna. Acá el enunciado no nos dice nada, pero nos dice por mes y por sucursal. Si queremos respetar literalmente el enunciado, siempre filas primero, columnas después, ¿sí? Si el enunciado nos dice dónde las filas están representadas por los meses y las columnas, las sucursales, estamos obligados a manejarlo en ese orden. Si no nos dice nada, cualquiera de las dos combinaciones son válidas, ¿sí? Las meses como filas o las meses como columnas y las sucursales como filas o como columnas, ¿sí? Yo voy a elegir una opción, voy a elegir los meses como filas y las sucursales como columnas, vamos a crear esa matriz. Y para trabajar con esa matriz tenemos que tener un archivo. Entonces, lo mismo que hicimos acá, ¿sí?, necesitamos repetirlo en la función matriz, ¿sí? Def matriz. Y acá necesitamos el nombre del archivo, gastos, si quieren se lo mandan por parámetro, ¿sí? Gastos.dat, entre comillas, perdón. ¿Y podemos generar siempre la matriz o solo si hay gastos, si hay archivo? ¿Sí? ¿Tenemos que verificar que el archivo existe o no? ¿Qué les parece? Lo mismo que hicimos acá arriba hay que hacerlo acá, ¿sí? Vamos a verificar que el archivo exista. Y esto me quedó mal tabulado. Si el archivo existe, podemos avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar? Recorriendo el archivo. De nuevo, lo mismo que hicimos acá. Acá me falta algo más, ¿no? Esto sería el recorrido. Abro el canal de comunicación para leer, le pido el tamaño, verifico que la posición del punto de registro activo sea menor al 6, pero además me falta, para poder acumular en la matriz, generar esa matriz primero. Entonces vamos a hacer mat es igual a, vamos a hacer 12 filas,
y después las estiramos a las filas en 3 columnas. Eso lo pueden hacer por compresión si quieren en una única línea. Las columnas y las filas van a estar numeradas como, las filas van a ser valores de qué a qué. ¿Cómo van a estar numeradas las filas de la matriz? Son 12 filas, y la primera fila, ¿cuál sería? La 0, correcto. ¿Y los meses van del 0 al 11? No. ¿Y cómo hacemos para que entonces vaya la matriz a la posición del 0 al 11 cuando van del 1 al 12 los meses? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? En lugar de más 1, ¿no será menos 1? Tenemos el mes que va del 1 al 12 y tenemos que ir a la matriz que va del 0 al 11. ¿Sí? Después para mostrarles sumamos, pero para acumular habrá que restar. ¿Sí? Si van del 1 al 12 y en la matriz están numeradas del 0 al 11, ¿sí? Para acceder a la matriz hay que restarle. Si viene el mes 1, iremos a la fila 0. Si viene el mes 2, iremos a la fila 1. Si viene el mes 12, iremos a la fila 11. ¿Se entiende la idea? ¿Y qué pasa con las sucursales? Las columnas son 3, numeradas del 0 al 2. Y las sucursales son del 0 al 2. Así que ahí es directo, ¿sí? La sucursal nos permite acceder de manera directa a la columna de la matriz sin sumar o restar nada. En cambio, el mes nos tenemos que acordar de que hay una diferencia de 1, ¿sí? Para acceder a la matriz hay que restarlo, ¿sí? Entonces, tenemos la matriz creada, abrimos el canal de comunicación, le pedimos el fin del archivo y preguntamos si estamos en condiciones de leer. ¿Estamos parados en algún lugar que no sea el fin del archivo? Sí. Levantamos el gasto. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Tenemos que ir a la matriz. Si quieren lo hacemos con variables auxiliares. ¿Cuál es la fila de la matriz a la que vamos a acceder? ¿Qué me va a dar la fila? Estamos accediendo directamente al archivo, no hay un vector. ¿Sí? Tenemos el registro gasto que estamos recorriendo del archivo. ¿Qué le tenemos que pedir para que me diga la fila? Bien, es el mes. Gasto, punto mes, y como dijimos recién, no nos vamos a olvidar de restarle 1. ¿Sí? Si viene el mes 12, será el mes 11. Si viene el mes 1, será el mes 0. Y así para cada uno de los meses. La columna, ¿qué me la daba? ¿Qué campo del gasto? La sucursal, yo lo escribí completo, ¿sí? Sucursal, fíjense el registro, se llama sucursal. El archivo no. Esa es la columna. Entonces voy a ir a la matriz, a la fila, a la columna. Estas variables son auxiliares, ¿sí? Para no escribir tan largo ese acceso. Más igual, si fuera una matriz de conteo, con un 1 alcanza, pero es una matriz de acumulación. ¿Qué teníamos que acumular allí? El importe, dice,
genera una matriz de acumulación del archivo generado en el punto 3, aparte del archivo que representa el gasto total por mes y por sucursal. ¿Qué es lo que habría que acumular entonces aquí? Para decir el gasto total por ese mes y por esa sucursal. El importe, perfecto. Gasto punto, importe. Y con esto tenemos todo el recorrido del archivo y cerramos el flujo. Lo que nos faltaría es o bien retornar la matriz, que acá habría que cambiar este return por un non o algo, o bien mostrarla directamente acá. ¿Sí? Yo lo voy a mostrar acá, por i in range len de mat. Esto me va a devolver la cantidad de filas que tiene. Y acá por j in range, ¿cómo le pido la cantidad de columnas? Si bien acá podría usar 12 y 3 porque esto es fijo, bien, si me paro en una fila válida, mat sub i, mat sub 0, me va a decir cuántas columnas tiene esa fila, y como son todas iguales, cualquiera me sirve. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les parece con las combinaciones que tengan 0? ¿Qué pasa si hay un mes y una sucursal que no tienen ningún importe en ese año? ¿Deberíamos visualizarla o deberíamos ver solo los que son mayores a 0? Acá no nos dice nada, por lo tanto podríamos mostrar todos sin filtrar. En general, para el parcial, acá se les exige, se les pide que muestren solo las combinaciones que sean mayores a 0, ¿sí? O distintas de 0. Entonces deberíamos preguntar, y en ese caso, acá es completamente opcional, si el valor que está en mat sub fila i, columna j, es mayor a 0. Solo en ese caso mostrarlo, ¿sí? O distinto a 0, porque sabemos que negativos no van a ser los importes por cómo los hemos generado nosotros, ¿sí? Si hay alguna combinación que no tuvo gastos, ¿sí? Para esa sucursal y ese mes, entonces no la vamos a visualizar en pantalla, porque son 12 por 3, o sea, son 36 filas para visualizar, y si yo genere 20, con seguridad va a haber combinaciones que no tienen nada, ¿sí? Como máximo tendremos 20 combinaciones distintas, y posiblemente se hayan repetido algunas, entonces, por ejemplo, si pongo 20, ¿no? Como he estado probando yo, entonces sabemos que no vamos a ver todas las filas y va a ser un poquito más visible los totales. ¿Y qué debería mostrar? ¿Cómo deberíamos visualizar? A ver, sugerencias. ¿Qué debería ver? Los escucho o leo, como quieran. Si quieren habilitar micrófono y dar su sugerencia. O bien escribir. Esto lo hemos hecho ya. La clase pasada, no la anterior, cuando trabajamos con matrices, lo volvimos a hacer. Otra clase de matrices habíamos tenido antes. Deberíamos ver mat sub i sub j. ¿Qué representa mat sub i sub j en la matriz? El monto acumulado del mes y de la sucursal J. Bien. Entonces vamos a mostrar eso, digamos, con un mensaje más completo, ¿sí? Mes. ¿Es el mes y? El mes es del 0 al 11 y más 1. Perfecto. Más. Perdón, coma. Y más 1, coma. Sucursal. Sucursal.
Acá sí era J directo. J, coma, y acá podemos ponerle cantidad o monto, el monto acumulado, ¿sí? O monto total, coma, mat sub y sub J. Y de esta manera vamos a visualizar un mensaje más claro. Si no veíamos montos sueltos que no sabemos a qué hacen referencia. Entonces acá lo que estamos diciendo es, para este mes, para esta sucursal, este es el monto y lo visualizamos de una manera más clara, ¿sí? Y ese sería nuestro punto de la matriz. Vamos a ejecutarlo. Matriz era la función, no recibía nada por parámetro, no devuelve nada, ¿sí? Y la ejecutamos. Falta un título para ver la matriz. Acá vamos a generar el archivo. A ver, hagamos un archivo más chiquito. Voy a poner mayores de 5000, así me saca varios. El archivo, fíjense que tiene solo los mayores de 5000, son menos. Y acá tenemos las combinaciones de mes y sucursal de la matriz. Solo esas combinaciones hubo realmente. Vamos a agregarle un título acá al momento de ver la matriz para que se vea separado más bonito. Print. Totales. Vamos a ponerle un barra N también. Totales por mes y sucursal. Y lo vamos a ejecutar. 20, 5000. Y ahí tenemos la matriz con el título. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Perfecto. Vamos al último punto. El último punto nos pide, a partir de la matriz, totalizar los gastos de un determinado mes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué necesitamos para totalizar los gastos de determinado mes? ¿Necesitamos volver a acumular? Voy a pasarme aquí y vamos a dibujar la matriz, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos estas estructuras y tenemos el mes en la fila y la sucursal eran las columnas, ¿sí? Tenemos aquí, a partir de este archivo generábamos una matriz mat que tenía 0, 1 y 2 columnas y iba a tener del 0 al 11 de filas. Una por cada mes. ¿Sí? Eso es lo que nosotros habíamos armado en nuestra solución. Y ahora lo achico un poquito. Vamos borrando estos sobrantes. Bien, más o menos esa es nuestra matriz. Mat
donde cada uno de estos elementos representaba total acumulado mes 2, porque el mes era la fila más 1, sucursal, la columna 1, ¿sí? Bueno, si a mí me pide el total acumulado para, ¿sí?, un determinado mes, que es lo que me está pidiendo aquí, ¿cómo hacemos para hacerlo a partir de la matriz? Sumamos todas las columnas, como dice Darío. Si yo tengo acá que el gasto acumulado para esta sucursal, para este mes, supongamos mes 3, para la sucursal 0 es de 1000, esta tiene, no sé, 2675, y acá es 0, el total acumulado para este mes de todas las sucursales es 3675, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es la matriz. Tenemos posibilidad con esta forma que hemos resuelto nosotros. Vuelvo aquí, ¿sí? Y voy a dejar de compartir acá, si vuelvo a compartirles la pantalla 2. Bien. Con esta solución que nosotros hemos armado, ¿tenemos manera de procesar esta matriz y llamar una función que me diga total mes, que yo le mando un mes, supongamos, ¿sí? Monto total, que me devuelva algo que puedo printear incluso, ¿sí? Print, monto total del mes, 2 puntos, pesos, coma, comillas, coma, ahora sí. Lo que me devuelve la función total mes que vemos que necesita por parámetro. ¿Podemos hacer eso y mandarle acá la matriz? ¿Dónde está la matriz nuestra? La matriz nuestra, ¿dónde existe? Está en la función matriz. ¿Y yo la puedo usar en principal? ¿Qué debería hacer en primer lugar? Deberíamos retornarla, ¿sí? Porque la necesitamos en el punto siguiente. Incluso esta función, si quieren, la podemos separar, ¿sí? Acá podemos hacer return mat, que es nuestra matriz, y a esto que estamos haciendo para mostrar la matriz, hacerlo en una función que sea mostrar matriz, o bien lo dejamos en esa antes del return, obviamente, y le mandamos mat, ¿sí? Y que hay que llamarlo, obviamente, acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer mat igual a matriz. Fíjense que si yo la matriz no la necesito para nada, que lo procese, la genere y la muestre la función de la matriz, está bien. Ahora, si yo la matriz la necesito para un punto siguiente, necesito que la función la retorne sí o sí. Acá vamos a llamar a mostrar matriz, le vamos a mandar mat, ¿sí? Así nos queda más organizado nuestro código. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice fue agregarle una cabecera y que reciba la matriz y el resto es igual, ¿sí? ¿Y qué necesita total por mes? Necesita la matriz. ¿Y qué más? Para que me diga el total del mes que yo quiero saber. ¿Qué le tengo que mandar por parámetro? El mes, correcto. ¿Sí? Entonces acá le voy a mandar un mes. Ese mes lo tengo que cargar por teclado. ¿Cómo tiene que ser ese mes para que esto funcione? ¿Valores de qué rango? No, el mes. No era de 0 y 2, es la sucursal. Mayor a 0, menor o igual a 11. ¿Sí? Bueno, esa validación se las dejo a ustedes porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Sí? Pero acá yo voy a poner input, ingrese el mes. Y yo acá no lo voy a hacer entre 0 y 11, sino que lo voy a hacer entre
1 y 12. Y después me voy a arreglar para que quede un valor entre 0 y 11, ¿sí? Pero el usuario no tiene por qué saber que estamos cargando valores entre 1 y 12, entre 0 y 11, ¿se entiende? Entonces le pedimos, ingrese el mes y se lo mandamos. Esto les queda para validar a ustedes porque no me da el tiempo para hacer esa validación a mí, ¿sí? Pero para que esto funcione bien, tiene que ser un valor entre 1 y 2. Ves, total mes, recibe la matriz y el mes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para acumular lo que tiene ese mes en la matriz? Para que yo acumule la columna 3, la fila 3, ¿qué me tuvo que mandar por parámetro? ¿Qué número tiene que haber llegado por parámetro para que yo diga vaya a la columna 3? ¿Qué mes me tuvo que haber mandado por parámetro? El mes 4, correcto, porque era uno menos para entrar a la fila. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a esa columna. Yo tengo que recorrer la matriz por fila y por columna. ¿Tiene sentido que la recorra completa? El recorrido de la matriz de fila y columna. ¿Orden de qué es? Ustedes han visto análisis de algoritmos, ¿sí? Y ya me pueden responder cómo responde ese recorrido de por fila y columna. Orden cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos ciclos. Acá tenemos el mostrar matriz, recorre un ciclo para las filas, un ciclo para las columnas, n al cuadrado, ¿sí? Ese sería el orden. Y yo acá para recorrer la matriz, para acumular, ¿es orden cuadrado o es orden lineal? ¿Cómo les parece que debería ser ese recorrido? Orden lineal, conozco la columna. Estaría mal hacer un orden cuadrado para después preguntar si la columna vale el mes. La fila vale el mes, perdón, ¿sí? Solo vamos a acceder de manera directa a la fila, que ya la conocemos, y vamos a recorrer sus columnas, nada más. Entonces vamos a poner un for para columnas. Y como lo que vamos a hacer en cada vuelta es acumular, vamos a empezar poniendo ese acumulador, que es el que vamos a terminar retornando. ¿Sí? Pero en el medio vamos a hacer la suma. Como voy a hacer el ciclo de columnas nada más, para que lo veamos bien natural, voy a poner J, ¿sí? Para que no nos confunda con la I. Range, len, de mat, sub 0, por ejemplo, o bien ponen el valor 3, y aquí son 3 columnas, es fijo. ¿Y qué vamos a hacer en cada vuelta? Les voy ayudando. Q más igual a la matriz en una fila y en una columna. ¿Cuál es la fila? Bien, el mes que viene por parámetro menos 1. Por eso acá es muy importante que el mes esté dentro del rango válido, porque si no vamos a hacer acceso directo a un mes que no existe en la matriz, ¿sí? Entonces, es muy importante que ese mes esté validado y sea del 1 al 12, para que después restándole 1 quede del 0 al 11. Y la columna es la que estamos recorriendo con el for. Primero la 0, después la 1 y después la 2. Y en cada vuelta se va a acumular esto, y fíjense que este recorrido de una sola fila de la matriz se convierte en lineal y ya no es cuadrático como un recorrido común de una matriz. ¿Sí? Retornamos el valor de AQ y eso es lo que estamos mostrando acá al final. ¿Sí? Acá ya directamente puso un print que recibe la matriz el mes
llama a la función total mes que nos devuelve ese monto acumulado. Si yo lo ejecuto, y acá quiero dejar el total mes visible, 20 elementos, genero a partir del 1000, así tiene más datos, ¿sí? Mi vector, y hay más combinaciones. Entonces yo acá tengo, supongamos el mes 8, que tiene 3 valores, tiene que sumar estos 3, y acá le cargo el mes 8, y va a ir a la fila 7 de la matriz, y me va a acumular, porque acá le sumábamos un 1 al visualizar, ¿sí? No vemos del 0 al 11, sino del 1 al 12, y esta es la suma, ¿sí? Debería ser la suma, si yo acá pruebo calculadora, podemos hacer esas verificaciones. Podemos sumarla con la cabeza, pero bueno, más rápido con la calculadora, y además porque estamos justo en hora de terminar. Bien, entonces acá tengo 2.309,75 más, el primero me lo salté, 5.686,64, y el último es 7.198,69, y ese total nos da 15.195,08, que es exactamente lo que nos está mostrando como total del mes, ¿sí? Bien, con esto estamos, chicos, ¿sí? Veo que están bajando, deben tener otra clase ahora y no los quiero demorar, ¿sí? Que nos rete el profe o la profe siguiente, ¿sí? Si hay alguna duda, algo que quieran ver, yo estoy unos minutos, el resto les agradezco. Nos vemos, Chao, buen día a todos. Nico. Bueno, me alegro. Perfecto, muy bien. Después les subo materiales adicionales, sí, nuestra solución no quedó con el menú, se la subo así como está, lo que hicimos hoy en clase. Después cuando esté la solución de la guía va a aparecer la solución con el menú como está propuesta. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Nico. No, por favor, Romy, muchas gracias a Nos vos. vemos. Chao, nos Que vemos. anden Buen día, bien. Chao, gracias. chao. Igualmente.